porque hoy, tal como fue prometido, está con nosotros de nuevo a pedido del público oyente y vidente de la televisión, el señor David Galeano Olivera, un verdadero magíster del idioma guaraní, y con el que vamos a hablar sobre muchos temas que quedaron en el tintero la última vez que estuvimos aquí, porque mucha gente llamó y dijo, yo quería saber esto, bueno, hoy volvió David. Yo creo que en ese interés que hoy tiene la gente, te decía en el programa anterior que ya tenemos a un muy importante, un alto porcentaje de gente que habla y entiende guaraní, pero hoy nos ocupamos de aquellas personas que no hablan y no entienden. Y lo que le decimos a esas personas es que se acerquen a estudiar, porque contrariamente a la imagen que dentro de todo ese proceso histórico de denigrar, degradar, reprimir, menoscabar al guaraní, se instalaron ciertas, digamos, ciertos prejuicios, tal cual, que finalmente la gente tomó muy en serio. Y bueno, hoy inclusive antes de entablar una conversación con alguien y yo le cuento que soy profesor de guaraní, dice, pero ¿cómo te animaste? Qué guapo, qué difícil que es el guaraní. Sin embargo, a toda esa gente que piensa así, yo le digo siempre que no es de esa manera. El guaraní es una de las lenguas más sencillas. Recién me estás dando un ejemplo. A eso voy. Una de las lenguas más sencillas que a cualquier extranjero le resulta fácil de aprender. A través del programa de Contigo de Arquitecto vamos a comentarle a la gente algunas de esas características sobresalientes que facilitan el aprendizaje. Por ejemplo, una de las características que tiene el guaraní es la conjugación muy simple, donde las personas que van a aprender tienen que simplemente recordar unos prefijos que son definitivamente los más fáciles de recordar. Es una especie de pareja, esta que nunca se divorcian. Si yo voy a conjugar she, voy a tomar un verbo guatá, guatá caminar, voy a decir she a guatá, de ere guatá, a e o guatá, she a de ere a e o. De eso tengo que memorizar. Luego en el plural vamos a encontrarnos con ñandé, ya, guatá, y le voy a explicar en un momento que hay una diferencia con el verbo nasal cuando usamos ña, pero voy a terminar esta parte. Ñandé, ya guatá, ore, ro guatá, pe guatá, jaipera guatá. Allí tengo ñandé ya, ore, ro, pe, jaipera o. Si la persona que va a estudiar guaraní aprende esa relación exactamente de she, a, de, re, ja, e, o, ñandé ya, ore, ro, pe, jaipera o, lo que viene después no va a haber nada más fácil que eso. A lo mejor tomar tereré va a ser más fácil. She aguatá, y entonces ¿qué voy a hacer? Le voy a agregar el verbo, y el verbo no varía, no cambia como castellano. ¿Qué voy a agregarle? She a guatá, dere guatá, a e o guatá, ñandé ya guatá, orero guatá, no cambió guatá. Le quiero conjugar el verbo caru, comer. She a caru, dere caru, a e o caru, ñandé ya caru no cambia. De comienzo a fin es caru. Cuando quiero yo llevar eso al pretérito, lo único que uno de los pretéritos más usados es el que termina en curí. Entonces, ¿qué es lo que siempre voy a recordar? She, a, de, re, ja, e, o, ñandé, ya, orero, pe, jaipera, o. ¿Y qué voy a decir ahora? She, aguatá, curí. Un sufijo de tiempo pretérito. Entonces, dere, guatacurí, a, e, o, guatacurí, ñandé, ya, guatacurí. Pero en ese caso el curí tiene un sesgo de continuidad. Claro, se le llama pretérito reciente, se refiere a una acción ocurrida que es diferente a, por ejemplo, aracae, o guatá aracae, allá, tiempo, años, ¿verdad? Y entonces, lo que quiero destacar en esto es que guatacurí va a ser de comienzo a fin guatacurí. Queremos pasar al futuro, ¿qué hacemos? Le sacamos curí y le agregamos ta. Ta es el sufijo del tiempo futuro más común, se llama futuro perfecto. Aguatata, exacto, aguatata, y quiero destacar nuevamente, guatá, ta, no cambia de comienzo a fin. ¿Qué cambia? A, re, o, ya, ro, pe. Yo le enseño eso a mis alumnos que nunca hablaron y me dicen, pero es fácil. Y claro que es fácil.
es tan diferente al castellano donde, y vas a recordar esto, arquitecto, la gente que nos escucha, ya hay un primer problema cuando para las conjugaciones tenemos que ver si los verbos, cualquiera de los que vamos a conjugar, terminan en a, en e o en ir. Allí ya hay 3 modelos, lo que en guaraní es uno solo. Los infinitivos famosos. Bueno, a eso le vamos a agregar otra complicación en castellano, más de 2000 verbos irregulares. No lo digo yo, lo dice la academia. El guaraní tiene 6. ¿Verdad? Entonces, es lo que la gente no sabe, pero como ya existe ese 2000 prejuicio. verbos irregulares contra 6 del guaraní. Contra 6 del guaraní. Que inclusive son facilísimos de conjugar porque a todos le vamos a volver a agregar el curí y no va a cambiar nada. Le vamos a agregar ta y no va a cambiar nada. Entonces, esa es una, más que una dificultad, una ventaja. Pasa que se nos metió en la cabeza difícil. Antes de estudiar ya es difícil.